Evangelio San Juan capítulo 3. Hace 8 días empezamos este estudio, no sé si llamarle estudio o una serie de mensajes. Lo siento que ahí vamos a estar estacionados un tiempo para aprender y para, como les dije hace 8 días, exprimir todo lo que podamos exprimir, si me permite la palabra, porque espero no sea ni grosera ni muy rebajada la palabra, pero yo creo que es algo entendible de lo que necesitamos hacer con esta palabra, ¿verdad? Aprovecharla, pues, en otra palabra, más aceptable, tal vez más clara, más adecuada. Aprovechar bien la palabra. Amén. Muy bien, palabra, estamos ahí entonces en el Evangelio de San Juan capítulo 3, lo leímos hasta el 6, 7, hasta el 15. Sí. Mire qué tan profundo, tan extensa fue la lectura. Bueno, vamos a leerlo una vez más para recordar. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pues, hermano, gracias. Estamos frente a una experiencia de un maestro principal y fariseo, un personaje que hace 8 días lo describimos a nuestra manera, ¿verdad? Sí. Pero al final llegamos a la conclusión que dentro de la sociedad era un hombre de respeto, conocido, muy sabedor de la ley, muy serio en cuanto a su cumplimiento y a sus demandas, y seguramente muchos lo apreciaban por su rectitud. Yo creo que cuando conocemos a una persona recta y virtuosa en cuanto a su carácter, creo que lo reconocemos y sabemos, ¿verdad?, darle su lugar, darle el reconocimiento que merece. Bueno, así era Nicodemo, una persona de respeto, de influencia, principal. Eso significa que era, en otras palabras, un príncipe, era una persona importante en el pueblo. Muchos lo buscaban tal vez por consejos o alguna situación en cuanto a la ley, situaciones bastante delicadas que no cualquiera lo podía resolver. Así que Nicodemo es un hombre de experiencia en cuanto a temas serios. No es la primera vez que va a tratar y se va a encontrar con un tema como el de hoy, como el de Cristo, como en esta ocasión se le encontró con Cristo. Seguramente en las demás oportunidades que
enfrentó un desafío o una situación donde fue buscado para orientar, para responder, para ayudar, aclarar y establecer con ello pues todo lo que la ley demandaba y enseñaba de acuerdo al tema que se tratara. Pienso que por ser llamado principal fue de mucha influencia su respuesta, su participación, su aporte a lo que dio a la sociedad, al contorno religioso incluso, porque era fariseo. O sea que eso lo hacía ser una persona de respeto, reconocida. Sin embargo, ahí sí que esa palabra, sin embargo, muchas veces como que todo está bien, pero lo hiciste muy bien, pero cuando llega ese pero, o ese a pesar, ese nos pone en qué pensar. O sea que hay puntos, hay situaciones, hay momentos que pueden ser tan claros, pueden ser tan precisos, pueden ser tan especiales como en este caso el carácter o el puesto que gozaba Nicodemo en la sociedad, pero al encontrarse con Jesús y viéndolo ya de esta manera, encontrándose con la verdad, porque aquí no va a haber un asunto de ver quién enseña mejor. Aquí no es el asunto de a ver quién puede más. No, aquí vamos a ver el punto de la verdad. Una verdad que definitivamente echó por los suelos todo lo que se consideraba, o el pueblo, la sociedad consideraba de un puesto como el de Nicodemo. O sea que Cristo, en otras palabras, con una sola palabra, con una sola intervención, lo desarmó totalmente. No hubo opción, no hubo un recurso donde Nicodemo quedara bien parado. Jesús lo tumbó porque inmediatamente le menciona esta frase: es necesario. Te es necesario. Hablándole ya de un asunto más directo, te es necesario. Y eso es lo importante que entendamos o que consideremos ahora para nuestro caso, nuestra situación. Lo que sepamos de la Biblia. Muchos acá saben más que otros. Conocen más, entienden más, pueden dar una explicación más definida, más clara, más certera, más segura, porque hemos leído, hemos aprendido, hemos escuchado, hemos estudiado, hemos atendido actividades y esto y lo otro, iglesias, predicadores, de toda manera. Sin embargo, frente a este tema, no importa lo que sepamos, ni la experiencia que tengamos, ni los puestos o privilegios que tengamos. Esto es requerido, y si no lo estamos viviendo, no es de que si lo estamos creyendo, no. Si no lo estamos viviendo o practicando, por más es que lo sepamos, por más es que dominemos el tema o entendamos todo lo que es la historia de Jesús y Nicodemo, que hasta un canto lo escuchamos ya y lo vamos a cantar al final. Pero si no estamos viviendo, eso es lo importante y lo que vamos a estar recalcando, la importancia de vivir lo que sabemos. Amén. Y vivirlo no significa, lo tengo que hacer porque porque allá me lo piden, porque dice, no. El asunto de vivirlo, el asunto de practicarlo, el asunto de creerlo y vivirlo, tiene que nacer del corazón. No es un requisito para ser parte de la iglesia, que ni modo, nos condiciona, nos obliga,
nos compromete. Esas son reglas y normas que esas las dejamos por otro tiempo, para otro día. O sea, el nuevo nacimiento no es una regla humana, no es una condición, no es un estatuto, no es una demanda, no es un punto ahí en alguna constitución o algún requisito para calificar a hacer esto o hacer lo otro. No. El nuevo nacimiento es un mandato, es un mandamiento, es una doctrina, es un mensaje, es algo requerido por Dios. Jesús lo está diciendo. Aquí no hay ningún, todavía son estudiantes los que llegaron a ser apóstoles, o sea que ni siquiera han llegado a la experiencia de apostolado. Todavía están, es el capítulo 3 de Juan, o sea que apenas está empezando Jesús en su ministerio, no ha pasado, o sea, son los primeros pasos. Serían las primeras clases para los discípulos, para los pescadores, para el cobrador de impuestos, para todos aquellos que formaron el grupo, el círculo de los discípulos. O sea que ninguno de ellos estaba, hasta el momento que se da esta historia, ninguno de ellos estaban en la capacidad, en el nivel, en el entender de lo que más adelante nos escriben, ¿va?, en sus epístolas. Pero aquí apenas están recibiendo los primeros cursos. Y como en un curso extensivo, profundo, llega con Nicodemo y le dice: de cierto, esa frase era una manera de llamar la atención. Cuando acá usted, en alguna, no sé, escuela o en algún lugar, atención, va a oír, en el trabajo tal vez, o en algún lugar. Cuando ponen ahí, atención, damas y caballeros, por favor, atención, y repiten, atención. Quieren decir que, por favor, presten atención. Bueno, ese es el método, o era el método de Jesús y de algunos otros cuando hacían esa repetición. De cierto, te digo. Y lo que seguía era lo que tenía que prestar atención. Entonces aquí encontramos un llamado a lo que vamos a considerar ya lo que Jesús le dice, que ya hablamos de lo que es Nicodemo, ya ahorita lo que hicimos solamente prácticamente fue un resumen de lo que hablamos de Nicodemo hace 8 días. Hoy entramos precisamente a ver lo que según ellos sabían, porque mire el versículo 2, dice, hablando de Nicodemo: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se está reconociendo que las enseñanzas de Jesús no son enseñanzas humanas, que la enseñanza, las palabras, la manera que los haya dicho, vienen de Dios. Entonces, aprovechando ese reconocimiento que Nicodemo le está dando, ahora Jesús le dice: bueno, si dices, si sabes, reconoces que lo que yo enseño no es mío, no es de ningún hombre, viene de Dios, entonces le dijo: de cierto te digo, ya que sabes, ya que has reconocido que lo que yo digo viene de Dios, ahí te va otro, ahí te va lo más importante. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay un asunto de considerar, y no sé por dónde empezar, porque ambos son importantes. Aquí no podemos poner una cosa primero y la otra, sino los dos ocupan la misma importancia y debe de considerarse de la misma forma. En primer lugar, el no nacimiento y el hecho de ver el reino de Dios. Dos cosas, porque todos queremos ver el reino de Dios, ¿no? Pero y el otro, así como el amén, también necesitamos nacer de nuevo. Lo tenemos que creer, lo tenemos que aceptar, lo tenemos que buscar, tenemos que vivir, lo tenemos que mantener, tenemos que velar, porque nacer de nuevo es el requisito para ver el reino de Dios. Y nadie lo puede ver de otra manera. El hombre ha procurado, se ha esforzado y se ha atrevido a pensar que a su manera, a su forma, a su estilo,
a su conveniencia, él puede ver el reino de Dios. Pero no es así. En primer lugar, veamos lo que es el nuevo nacimiento. El hombre, ¿qué hace con este tema del nuevo nacimiento? Tienes que nacer de nuevo. El hombre, la humanidad, el pecado en sí, el hombre carnal, el hombre humano, el hombre que no se preocupa, al contrario, se despreocupa de esto esencial y básico del nuevo nacimiento, piensa y se ha atrevido a formar esa doctrina. Y yo creo que, si no todos, bueno, la mayoría ha escuchado la doctrina de la reencarnación. Sí. ¿Sí? ¿Qué saben de la reencarnación? Todos dijeron, a ver, enséñenme. Que cuando moremos, reencarnamos. Y unos piensan que animales o personas. Muy bien. ¿Alguien sabe más un poquito más de lo que la hermana ha dicho? Pues también dicen que de acuerdo con te has portado, si te portas mal puedes ser un animal. Muy malo, un cuerpo humano. O sea que Un pajarito, un gorrioncito por ahí. Después de un canario, ¿verdad? para cantar. imagínate, es muy raro. Un hombre estaba agonizando en el hospital. Mandó a traer a su maestro, su guía espiritual. No digo pastor porque yo creo que un pastor no va a hacer esto. Así de que llega y le dice, maestro, me estoy muriendo. Yo quiero que haga algo por mí. Dígame algo. No te preocupes. Vas a morir. Que consuelo, no vas a morir, pero no hay problema. Mueres y ya, al rato te vas a convertir en un animal, ¿verdad? Un animalito. Eso como que lo animó al hombre aquel, abrió los ojos y como que animal, le dijo, pues el que quieras, el que te guste, el que más te guste. Y empezó aquel hombre a pensar, ¿a qué me gustaría un animal? Por lo menos le cambió, o le puso la mente a pensar y se le olvidó sus dolores y todo. Ay, lo motivó, en un momento, por unos minutos estuvo muy contento y pensó en tal animal, ¿verdad? Mencionó uno. Pero de repente después cambió el semblante y dijo, ¿y ahora qué te preocupa? Me recordé que ese animal también se muere. Pero no hay problema, ese animal se va a morir y va a nacer otro animal. Y ya otra vez empezó. Y así se fue por 2, 3 animales. Y al final, con un semblante triste, terminaba la etapa, la historia de los animales que al final se morían. Y entonces ya después de tanto inventarse o pensar, inspirarse en tanto animal, se fue debilitando y ya no pensaba en qué otro animal, sino ya solamente con el aliento que le quedaba, le decía, y después, y entonces el guía le decía, no, pues aquí va a haber, y después se fue apagando hasta que murió, diciendo, ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y ahí murió. Eso nos lleva, a lo mejor no en esta solamente es una ilustración, pero en la vida práctica, mucha gente, por no tomar en serio este mandato de Cristo, vive una vida, vamos a ver cómo salimos. ¿Ha escuchado usted también esto? Cuando Cristo venga, aunque sea del pie del hermano, me agarro y me voy. Pero de que me voy, me voy. Ni piense agarrarse el pie. Lo suelta. Porque lo suelta. Capaz que nos venimos los dos. Pero ¿qué aprendemos de esto? ¿Por qué? Porque yo no me creo, yo pienso que no estoy en la condición, o no puedo, o no me he portado bien. Entonces no estoy bien, pero de que me voy, en otras palabras. Eso es un pensar humano, vagamente mal.
no hay base de ninguna manera que yo pueda hacer algo por usted o que usted pueda hacer algo por mí en este caso. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Nadie ha nacido por otro aquí, ¿verdad? Ni los gemelos, ni los cuates o mellizos, como sea. Cada quien tiene su propia vida. Amén. Algunos rasgos, alguna cuestión similar, pero de ahí en adelante uno es Juan y el otro es Pedro, y se acabó. No hay una cuestión de que otro nazca por otro. Todos tenemos una vida personal, diferente, separada. Y en conclusión, llegamos a lo que también hemos escuchado, que la salvación es personal. Cada uno tenemos que dar cuentas de nosotros mismos. Yo no doy cuenta de usted ni usted de mí. Es un asunto de que yo voy a salvar yo estoy tratando de salvar mi responsabilidad dándole la palabra, dándole la doctrina, dándole la base para que usted haga, viva de acuerdo a lo que Dios le dé, como Dios le ayude a vivir para Él. Pero de ahí en adelante yo no voy a ser responsable si usted lo hizo o no lo hizo. Usted, si en caso, que Dios me libre, si en caso yo le doy mal o lo estoy engañando, ahí sí yo voy a ser responsable. Pero de ahí en adelante, dice la palabra de Dios, que Dios no va a dar por inocente al culpable. En otras palabras, si usted entiende la palabra, aunque yo se lo haya dado, a lo mejor no haya sido tan profundo, tan claro, tan directo, tan preciso, pero del resto se encarga el Espíritu Santo. Yo le doy lo que acá. Y el resto, lo que a usted lo convence, lo que a usted algunas veces le aprieta el corazón, es convicción. El Espíritu Santo lo está llevando a una convicción. Lo aprieta, nos presiona, ahí está trabajando Él. Nos está inquietando, nos está entristeciendo porque las cosas no están mal. Perdón, no está bien, cuando las cosas andan mal. Y al mismo tiempo lo está animando cuando sabe que esa palabra es para bendecirlo, para animarlo, para decirle, dale más, sigue más, como más bien, porque también el Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo no solamente va a decirle esto está mal, no. El Espíritu Santo, como buen consolador, como buen paracleto celestial, espiritual, también le va a decir, adelante, estás haciendo bien, está animando, está fortaleciendo. Él está afirmando sus pasos, porque es trabajo del Espíritu Santo afirmar el paso. Entonces Él lo hace cuando la palabra llega y él le dice, lo ministra, Él lo convence, Él le ayuda, Él le aclara para que esa palabra está bien, vas bien. Eso va conforme a lo que estamos viendo acá. Entonces, que el Señor nos ayude a ver esto que viene a continuación, porque dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A mí me gustaría, por lo menos hoy, tratar dos puntos de esto, dos asuntos de esto. Número uno, ¿qué entendemos por el reino de Dios? Y quiero que usted me diga, no para ver cuánto sabe o qué es lo que no sabe, sino para que juntos aprendamos. Esto se lo digo yo siempre. ¿Qué es el reino de Dios? Viviendo bajo la voluntad de Dios. Hoy no traje la pizarra para... Esperen, vamos a pensar. Vivir bajo la voluntad de Dios. Muy bien. Reino también es un... Porque, permíteme, mire, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Veamos bien esto. No puede ver el reino de Dios. Muy bien. Por ejemplo, hay un reino, o sea, es un grupo, podríamos decir, es un lugar que hay un reino, hay un espacio. Por ejemplo, el rey de España, ¿verdad? Tiene un reino, un lugar, una casa, un palacio, que no cualquiera va a llegar ahí a conocerlo. Es un espacio especial que solo el rey puede estar ahí. Pero
si tú te haces su familiar o su amigo, también puedes llegar a ese lugar. O sea, es un espacio un espacio. que solo está bajo la influencia y el control de alguien, o sea, en este caso de Dios. Muy bien, es un espacio donde hay control. ¿El reino de Dios no es la gloria de Dios? Va por ahí, es algo, pero no es en sí el punto, no es en sí lo que es, El cielo cómo se debe ver. es el lugar que Dios tiene preparado para los de verdad. Muy bien, ese lugar, va. Ese lugar que... Permíteme, vayamos considerando bien lo que está, miren, eso que dijo la hermana, y también, o sea, lo que están diciendo tiene que ver mucho, para que cuando lleguemos al punto vamos a, sí, esa es la ciudad, a ver, hermano. Es el lugar donde Él mora con los ángeles y se refiere que están todos ahí con Él. O sea, es un lugar especial de Él nada más, pero nos da la posibilidad de ir una vez que nos arrepentamos y nos convertamos en sus hijos. Muy bien, es un lugar donde solo sus hijos, solo los que le creen, le obedecen y viven para Él, están ahí, ¿verdad? A eso es lo que quiere dejar de entender. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, papá. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y comenzó a bautizar, él les dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se estaba refiriendo a Cristo, que él venía con autoridad. Así que el reino de Dios es autoridad, es poder, pero es una autoridad y un poder espiritual. Amén. Entonces esto es lo que el hombre, o sea, de aquel tiempo que Juan el Bautista les estaba dando la palabra exactamente para que se arrepintieran y entendieran que el poder de Cristo es espiritual y podía cambiar sus corazones. Muy bien. Y es para nosotros hoy día. En pocas, a ver, ¿no? ¿Iba a decir algo? El reino de Dios, pienso que hay muchos reinos acá terrenal, pero no se habla de el reino de Dios, no es algo físico ni terrenal, sino que es algo espiritual. Y también, como lo podríamos decir, el reino de Dios será donde se completará a fin de los tiempos de cada cristiano, cada persona que cree en Él, cada persona que ha renacido, como dice Jesús, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, todo está perfecto, todo está muy bien, va de acuerdo a lo que vamos a considerar. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Mire lo que Jesús dice. 1:15. San Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, aquí la misma palabra nos está diciendo que el reino en sí, todo lo que ustedes han mencionado, que es un lugar, que es un espacio, que es vivir en la voluntad de Dios, que es todo lo que ustedes dijeron, es el reino que se ha acercado. Y en otras palabras, el que vino a establecer ese reino, porque ya está aquí, el reino de Dios no es el cielo, el reino de Dios no es cuando lleguemos, entonces vamos a estar el reino de Dios ya está aquí, dice Cristo es el que está diciendo esto, el reino de Dios se ha acercado y está aquí. Arrepentidos y creed en el Evangelio. En otras palabras, el reino es el Evangelio. Amén. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio predicado, el Evangelio anunciado, el Evangelio presentado. O sea, en otras palabras, el mensaje de Cristo establece las reglas, las normas y todo lo requerido para establecer su reino. Creed en la verdad. Vamos a ver otro versículo para tener un poquito más
Mire, en 2 Corintios, el apóstol Pablo nos ayuda a entender un poquito más esto. 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo escribe en cuanto al Evangelio. 2 Corintios 4, del 1 al 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando en astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí está hablando del evangelio, presentándolo como el reino. Y Cristo dice que el que no naciere de nuevo no puede ver, pero no podemos entender el reino de Dios, o sea, el evangelio. Una cuestión de ejemplo como para entender un poquito más esto. ¿Cuántos de ustedes, cuando les partieron un tratado o una invitación a la iglesia, y tiraron el tratado, o de repente no lo recibieron, pero en el primer momento lo dejaron por ahí? No les interesó. Estaban le estaban presentando el reino de Dios. No lo vemos. Estaban presentando la oportunidad de ver la gloria de Dios. Porque hoy que usted está en el evangelio, cantamos la gloria de Dios, ¿verdad? Hoy que usted es salvo y viene acá y nos gozamos, nos alegramos y celebramos la gloria de Dios. La salvación, la redención, todo lo que envuelve, lo que en sí es el mensaje del evangelio, que es en sí la esencia del reino de Dios. La esencia del reino de Dios es el evangelio. El mensaje de salvación. Antes estábamos cegados, desconocíamos, ignorábamos todo lo que hoy es el gozo de ser salvo, la alegría, la bendición, la bienaventuranza de ser salvo. Y el evangelio llegó, el reino de Dios llegó. Amén. ¿Cómo era su hogar antes de ser salvo? Desastre. Tinieblas, desastre, problemas, Enojo. o sea, toda una vida triste, en tinieblas. Pero cuando llegó el evangelio, ahora ¿quién está ahí? Gloria a Cristo, aleluya. Ahora ¿quién? ¿Cómo se respira? Aquí está el reino de Dios, el que llega aquí. Mayormente cuando entraban a la casa de hermano Jaime, era un desastre, ruido y pleitos y gritos. Y ahora hasta huele más rico, como que la hermana Mike, y siempre se mantiene. No, es que hay un cambio. Los vecinos de enfrente que teníamos antes. Enfrente había una pareja, hermano, que era de todo, así todos los días. Si no todos los días, por lo menos. Cuando el día que no había, se hacía que algo claro estaba pasando. Pero por fin llegó el momento, cuando los vimos salir con los niños, subirse cambiaditos con una Biblia. Amén. Y empezaron, eran americanos y luego eran muy reservados, de aquellos americanos de muy pocos amigos, que si los saludaban un día, con eso tenían para el resto de la vida, no procuraban saludar a nadie más. Pero ese ambiente no tenía que preguntar, se veían los gritos y ella salía a gritar y a la calle, el Señor se metía en el carro y una cuestión así. Pero cuando Cristo llegó ahí, el reino de Dios llegó a esa casa, porque salían con los niños bien cambiaditos con la Biblia y a la iglesia.
Lo último que supimos es de que se movieron y a los pocos meses de moverse ella murió. Entonces, pero vamos al cambio. Sí. Retrocediendo un poquito, cuando estamos en ese primer plano de tristeza, entonces estamos cegados. De repente alguien nos habla y nos dice, y no, lo que menos queremos es saber de otra cosa, ¿no? Y seguimos en nuestra ignorancia, nuestra ceguera. ¿Por qué dice ahí la palabra, Pablo diciendo, el príncipe de este mundo los ha cegado, les ha puesto una venda? Y él está procurando que hasta en la iglesia haya esa venda. Hermano, el reino de Dios quita la venda, quita todo, la oscuridad, y nos da claridad, nos da paz, nos da gozo, nos da salvación, nos da su presencia. Amén. Piense ahora, ¿cuáles serían, según ustedes, según nosotros acá, cuáles podrían ser las bendiciones del reino de Dios? Tantas, hermanos, la vida, la salud, La paz. Que antes ni siquiera eso, nada. Gozo. Antes, ahí hay canciones que prefieren la muerte, que le cantan a la muerte, que es más, ahora hasta altares a ese personaje le tienen, bueno, o sea, basados, inclinados, la ceguera a un culto, a un altar, a una ofrenda, a la muerte, a todo lo que trae tristeza, cuando el reino de Dios es luz, es paz, es gozo, gloria a es Dios. todo lo contrario. Mira, decir algo. Entonces, en pocas palabras, o para concluir en este punto, para ver el reino de Dios, para ver, oiga, porque aquí todavía no ha llegado al punto de para entrar, solamente para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Amén. Amén, amén. Que si nos gustó o nos gusta la bendición, el beneficio del Evangelio, la vida en el Evangelio, el gozo, el cambio, la salvación, la tranquilidad, la seguridad, la confianza, la esperanza y todo lo que es la vida cristiana, para verlo en realidad tenemos que nacer de nuevo. Amén. Hay que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Solamente para ver la eficacia, la bendición del reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Amén, amén. Hay que nacer de nuevo. Vea cómo Cristo está llevando, se está llevando a Nicodemo acá, así de Amén. pasito en pasito. Le está diciendo, bueno, ¿quieres conocer? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber, ¿verdad?, de dónde viene esto que estoy enseñando? Que ustedes están diciendo que no me lo dio ningún hombre, sino viene de Dios. Bueno, puedes ver más. Y tú necesitas ver más, porque eres maestro, porque eres conocedor, pero todo ese conocimiento no te sirve de nada, porque todavía sí estás ciego. Eso es lo que le dio a entender a Nicodemo. Estás lleno de información, estás lleno de la ley, estás capacitado, estás en buena posición, pero ciego, porque no has podido ver el reino, o sea, el evangelio en sí, el evangelio de Cristo todavía no le llegaba a Nicodemo. O sea, que si quería entender de dónde venían esas enseñanzas y por qué esas enseñanzas eran diferentes a todo lo que ellos estaban enseñando, tenía que quitarse la vida, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Amén. Algo que usted quiera agregar a esto. El Evangelio de Cristo es el reino de Dios. Muy bien. Pero para nacer, este es el segundo punto que vamos a considerar. Primero consideramos lo que es el reino de Dios. Esperamos que ya tengamos, si no un total control, por lo menos algo que aprender, que hemos aprendido. El reino de Dios es el Evangelio, la vida cristiana, Amén. la vida que Cristo nos dio. Pero en cuanto al nacimiento, hay dos cosas que Jesús menciona aquí.
Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuántos habían oído eso? ¿Todos? Nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer del agua? Dicen que todos ya lo oyeron. Entonces ya hemos entendido. ¿Qué es nacer del agua? Ser bautizado en el agua. Muy bien, eso lo enseñamos, lo tocamos, pero no es a lo que Cristo está refiriéndose. O sea, lo tocamos y lo enseñamos en cuanto a las clases de bautismo. Pero Jesús no está hablando de eso. Es que él dijo que era el agua de vida. Me va agarrando. Y no le di el bosquejo. A ver. Sí, está bien, o sea, perfecto. Pero ¿cuánta gente usted ha visto o hemos visto que se ha bautizado y sigue igual? Tienen la idea o están mal enseñados a que no hay problema. Dice que vimos un caso. Llegó una familia, eso nos pasó en el primer ministerio en Jacinto. Llegó una familia y se convirtieron. Resulta que él había tenido un matrimonio anterior y tenía un hijo que estaba viviendo con él. El muchacho tendría sus 18, 20 años, ya ni me acuerdo. El asunto que se cambiaron y se fueron. Empezaron en discusión ahí por cuestiones que no van a caso ahorita volverlas a mencionar, que las he mencionado otra vez. Resulta que se fueron a otra iglesia y allá inmediatamente, véngase, ya son bautizados, no, aquí los bautizaron, a los días, o sea, no esperaron ver frutos, no esperaron ver testimonios de verdad, de arrepentimiento, de salvación, inmediatamente, los primeros días ya crecieron cuando iba. Y este muchacho, hablando del muchacho, se bautizó en la mañana, más o menos, y terminando la actividad de bautizos, se fue con su amigo. Ya está, todo esto estaba planeado. No cambió nada. Se bautizó, pero tenía planeado irse al Mardi Gras. ¿Sabe lo que es el Mardi Gras? Sí. No sé si lo estoy mencionando bien. Sí. Saliendo, medio se secó, se arreglaron a celebrar el Mardi Gras. El Mardi Gras es una fiesta mundana, diabólica. Allá se fue. Y allá terminó la noche. El día de su bautizo, allá lo fue a celebrar. Entonces, les pongo como ejemplo para ver que realmente Jesús no está hablando de este punto, de nacer de agua. Vamos a ir a Ezequiel, porque la palabra de Dios tiene desde el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, 25. Mire desde dónde viene esta profecía, unos 800 años antes de Cristo. Dios ya da esta profecía y Cristo lo viene a cumplir, Cristo lo viene a recordar, a anunciar que ese tiempo llegó ya. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Dice así la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Mire lo que está diciendo Dios, que va a esparcir agua, y esa agua va a limpiar toda clase de contaminación. Claro, aquí no es una lluvia, aquí no es una cosa que nos va a caer del cielo. Juan capítulo 15. Te voy a dar todas estas citas así de corrido para ya luego, porque si nos vamos no me va a dar tiempo a darle todas las citas que traigo para este punto. Juan 15:3. Bueno, se lo voy a dar y usted busca para avanzar, porque ya nos quedan 5 minutos. Juan capítulo 15, versículo 3. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, por la palabra que os he hablado. ¿Quién lo limpia? La palabra. Juan 17:17. Le voy a dar las citas y usted lo busca y al ratito vamos a leer. Juan 17:17. Efesios 25 y 26. Salmos 51:7. Salmos 119:9. Tito 2:14 y Hebreos 1:3. Ya mi esposa leyó Juan 15:3, cuando Cristo les dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muy bien, aquí es la oración de Cristo intercediendo por sus discípulos. La santificación es pureza, limpieza. Algo que purifica y limpia es el agua. Y dice acá, purifícalos o santifícalos, que es lo mismo de purificar, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Efesios 5, 25, 26. No todos, solo uno. Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Salmo 51, 7 y 119, 9. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. El lavamiento y la purificación es un testimonio que viene desde el Antiguo Testamento. La purificación era importante para el sacerdote. Este no podía entrar al tabernáculo. La purificación en agua, hay una fuente, era parte del tabernáculo, de los utensilios del tabernáculo. Era una fuente de agua que tenía que pasar allí el sacerdote. Entonces, ahora ya aprendida la lección de todo lo que era el tabernáculo y sus utensilios, ahora la palabra es la fuente de agua que nos limpia. Vamos a ir a ¿cuál nos falta? Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra, la petición de David, porque él necesitaba una obra de Dios que solamente y está pidiendo purificación, limpieza, y solo la palabra. Y el Salmo 119:9. ¿Con guardar qué? Su palabra. En mi corazón. La palabra de Dios, no la palabra del joven, no la palabra, sino guardar la palabra.
con eso va a limpiar. Dice, ¿con qué limpiará el joven? Que aquí no tenemos que estar jóvenes, aquí es la palabra para usted y para mí. En la edad que tengamos, no quiero entrar a considerar, porque algunos caeríamos excluidos de este versículo, ¿verdad? Así es de que, aunque ya no seamos jóvenes, la palabra nos sigue limpiando en nuestro camino. Amén. Tito 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Amén. Mire hasta dónde llega esa purificación. Amén. La purificación que hace la palabra lo hace a usted celoso de buenas obras. Amén. La purificación, el lavamiento del agua, o sea, la acción de la palabra de Dios va a purificar nuestro corazón Amén. y darnos conciencias limpias para hacer buenas obras. Y por último, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Hebreos nos presenta un cuadro precioso Gloria a Dios. del trabajo del sumo sacerdote, del sumo sacerdote que nos convenía, Amén. Cristo Jesús. Amén. Él ha hecho una obra de limpieza y purificación para la gloria de su nombre, pero para bendición suya y mía. Amén. Entonces, volviendo a la historia de Jesús y Nicodemo, dice, es necesario nacer del agua. Hasta ahí. La otra semana vemos la segunda parte, que es nacer del Espíritu. Pero considerando los versículos que hemos visto, el agua aquí está representada por la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es viva. Amén. Eso significa que, teniendo en mente que el agua es agua, que la palabra es agua y es agua viva, esta va a correr, Amén. no es agua estancada, esta va a fluir. Amén. Y en ese fluir, en ese recorrido, se va limpiando y al mismo tiempo va limpiando todo lo que está en su camino. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un arroyo donde el agua nace allá arriba y va corriendo, esa agua está bien cristalina. Amén. Y cuando de repente meten otra fuente acá de la suciedad, de allá están lavando no sé qué, y usted inmediatamente ve ahí cuando se mezcla. Pero la obra de la fuente de agua es para purificar. Gloria a Dios. Entonces, veámoslo de esta forma. Jesús está diciendo, Cristo le está diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, pero también nacer del agua. La palabra como agua limpia nuestra conciencia. Para empezar, aclara, nos enseña. Como agua, limpia, pero también como espejo nos enseña. Amén. Nos señala en dónde estás mal, en dónde estamos mal, pero al mismo tiempo está como agua, porque usted pasa la página o sigue leyendo y ahí nos dice cómo corregir, cómo cambiar, cómo ser transformados, cómo ser regenerados, cómo nacer de nuevo. Amén. El nuevo nacimiento, el agua nos enseña, el agua nos ayuda, el agua nos mantiene, el agua nos da vida, el agua nos sostiene en ese nuevo nacimiento y nos lleva al punto de desear ese nuevo nacimiento y de llegar a esa experiencia de nuevo nacimiento y sostenernos en esa experiencia como tal. Amén. Somos nacidos de nuevo. Amén. Jesús está diciendo es necesario. Y cuando Él lo presenta así, al mismo tiempo significa no solamente que es necesario, sino que es efectivo, es alcanzable, es posible. Dios no nos va a pedir algo que, claro, tendríamos que vivir no sé cuántas vidas para poder. No. En nuestra capacidad, yo se lo he dicho otras veces, en lo poquito que usted sabe, porque a veces consideran, no, hermano, yo no sé mucho, no, mire, solo ¿cuánto es 16? Con eso, hermano,
Con eso usted tiene el Evangelio en sus manos, en su corazón, en su mente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con eso usted está presentando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él es el que da vida. Amén. Y está presentando también la necesidad de tener fe, de creer constantemente. Gloria a Dios. El que cree, para todo aquel que cree, está abriendo la puerta de la gracia, está el Evangelio acá, está el reino de Dios. Amén. Encerrado, o sea, ahí, conteniendo el reino de Dios, Juan 3:16. O sea que esa palabra, ese versículo va a limpiar nuestro corazón, Gloria a Dios. porque nos va a hablar del amor de Dios, pero al mismo tiempo nos va a hablar de una vida eterna, de algo, hermano, que es el Evangelio en sí. El reino de Dios es tan extenso, y todo lo que ustedes dijeron encaja bien ahí. Es un lugar donde solo Dios y los que se identifican, los que le creen, los que viven para Él, es un lugar donde Él controla, donde Él cuida, donde Él vela por los que están en el reino. O sea, todo encaja, todo nos lleva, pero tenemos que ser claros. El reino de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Y su palabra es el agua que purifica. Porque a través de la palabra hemos sido cambiados, nuestra mente ha cambiado, nuestras palabras han cambiado, hasta nuestra forma de vestir ha cambiado, nuestros contactos, nuestras expresiones, nuestras amistades, o sea, todo ha cambiado, no porque el pastor le diga, eso es el concepto del mundo, pero si usted ha cambiado drásticamente, que tendría que ser una cuestión así radical, la palabra, que su cambio total es bien marcado, no es religión, no es el pastor, no es que lavaron el coco, no, me lavaron el corazón, el agua pura, el agua limpia, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé, dice el canto. Pero hablando de canto, aquí un canto más, y ya con eso nos vamos. Ore por mí, ore por nosotros. Vamos a seguir con este tema porque apenas estamos empezándolo. Que Dios nos ayude, porque si es necesario nacer del agua, también es necesario nacer del Espíritu.